historia de la iglesia, el reinado universal del Señor. Amén. Ahí en sus Biblias, en sus aplicaciones, Isaías capítulo 2, vamos al verso 2 primero. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hasta acá la palabra del Señor. Inclina tu rostro, por favor. Vamos a orarle a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por este momento maravilloso de meditar tu palabra, Señor, como congregación, como asamblea, como cuerpo de Cristo, como iglesia local, acá, Gracia Urbana, Señor. Gracias porque nos permites llegar a este pasaje de la Biblia y poder ver lo que tú quieres que nosotros sepamos y aplicarlo a nuestras vidas el día de hoy, a nuestra iglesia. Señor, ilumínanos con tu Espíritu Santo para que lo que aprendamos quede como un tatuaje en nuestro corazón y no solo escrito en una tabla de piedra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver un poco del texto que estamos citando el día de hoy para empezar. Es importante entender que lo que acá está diciendo Isaías no era del agrado de los religiosos más acérrimos de su época. Lo que dijo Isaías es casi como lo que hablaba Jesús. Hubiera sido considerado una blasfemia, una herejía. ¿Cómo es posible, miren, para los religiosos de la época, cómo es posible, dirían ellos, usted, Isaías, está diciendo de que los gentiles, los perros, recuerda que así le decían, ¿no? Los perros gentiles van a venir al templo de Jehová, sacrilegio, ¿no? O sea, el colmo de la religiosidad eran ellos, ¿no? Ellos eran los top y los demás no valen nada. Pero así es lo que está diciendo. Este es un reinado universal del Señor. No solamente era el reinado del Señor con los judíos étnicos. Jesús habló de esto y eso fue parte de lo que hizo que lo llevaran a la cruz, de que lo quisieran matar. Pero esto ya venía siendo profetizado por Isaías 700 años antes. Le está diciendo luego que en esos postreros tiempos, que a veces hay que tener en cuenta también la mala interpretación. Hay una corriente que tiene más o menos 100 años que interpreta todas las palabras postreros tiempos como el fin del mundo. ¿Escuchado? Cada vez que dicen postreros tiempos, fin del mundo. Para los profetas, los tiempos postreros eran el regreso del Mesías. Pero, acá tengo mi agua. Entonces, era el problema gigantesco, era que ellos tenían la idea de que el Mesías vendría y en ese momento serían los últimos tiempos. Por eso los últimos tiempos siguen, desde el siglo I hasta ahora son los últimos tiempos, amén, para no estar diciendo siempre últimos tiempos al fin del mundo. Los últimos tiempos comenzaron con la cruz, amén. Eso lo podemos ver otro día también, es un tema muy interesante. Entonces Isaías no está hablando de algo que va a pasar dentro de 2000 años, ¿no? Sino algo que va a pasar en un futuro cercano, aunque para él lejano, faltaban 700 años. Y dice que en ese tiempo maravilloso que él no llegó a ver y lo vio desde el cielo, ese tiempo maravilloso dice que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Los montes eran vistos como poderes en ese tiempo. Es decir, que el pueblo de Cristo, el pueblo del pacto, llamado ahora ¿qué? La iglesia, iba a ser la más grande fuerza de influencia a nivel mundial. No es un idealismo, porque esto lo hemos visto desde el siglo I. La iglesia de Cristo comenzó a crecer en medio de las persecuciones y llegó a convertirse en la más grande fuerza de influencia a nivel mundial. Estudia la historia, ¿no? Por eso hasta incluso vivimos en el año 2023 después de Cristo. Está marcada nuestra cultura
Por eso a Occidente, ¿saben qué es Occidente? Occidente le llaman a todo lo que somos nosotros, las culturas judeo-cristianas, que no somos orientales, ¿no? A Occidente le llaman el cristianismo. Los mismos islámicos, al margen de qué religión tengamos, es católico, mormón y evangélico, le dicen el cristianismo. ¿Por qué? Porque para ellos todo el crecimiento de Occidente es el cristianismo. Y eso es lo que estaba pasando, ¿no? Que la iglesia siempre fue la cabeza de los montes, como una promesa cumplida de Deuteronomio 28. O sea, nos podemos ir retrocediendo hasta los tiempos de Deuteronomio. Y en el capítulo 28, otro versículo que sacan mal algunos hermanitos, te dicen que tú tienes que ser el empresario del año, ¿no? Dice que tú vas a ser cabeza y no cola, ¿no? Pues el contexto dice que el pueblo obediente va a ser cabeza y no cola. El pueblo del pacto obediente. Es decir, por ejemplo, si esta generación, donde estamos todos nosotros acá, si tienes 80 años y hay un niño de 1 año, mientras todos vivamos en el mismo momento, somos una generación, ¿ya? No estamos hablando de milenias, centenios, no. O sea, todos los que estamos vivos, acá cristianos en el mundo, si somos obedientes, vamos a ser la más grande fuerza de influencia. Si somos desobedientes, Dios va a permitir que la cosmovisión anticristiana del mundo, que en el Nuevo Testamento se conoce como el anticristo, tome un lugar superior a nosotros. Pero ¿qué estamos viendo en este tiempo? ¿Quién está tomando el lugar superior? ¿Cristianos? ¿La política quién la tiene? ¿Quién se apodera de la política? La cosmovisión anticristiana. El anticristo tiene la política. El anticristo no es un ser, es una cosmovisión. Ese es otro problemita que después podemos estudiar. Es una cosmovisión que nos rodea. Estudia siglo I, siglo II, siglo III, 4, 5, 6, 17, 18, 19. El anticristo siempre es una corriente, el hombre de pecado. Es el ser humano sin Dios a nivel global, contra el ser humano con Dios. Como decía San Agustín, es que nosotros estamos luchando contra ellos, construyendo la ciudad de Dios en medio de la ciudad caída de Caín, en medio de la ciudad de los hombres. Mira, ¿cuánto cambiaría nuestra forma de ver la vida cristiana si entendiéramos todas estas cositas que te estoy diciendo? ¿No? No estaríamos por un lado relajados, así como si no pasara nada, o por el otro diciendo, bueno, ¿para qué vamos a conquistar las esferas si ya viene Cristo pronto? Cristo viene pronto, pero que nos encuentren trabajando, pues, ¿no? Que no nos encuentren holgazaneando. ¿Recuerdas la parábola que dice, mi amo tarda en venir, entonces te voy a dormir y a beber? ¿Por qué él demora en venir? Y viene el amo y lo encuentra holgazán durmiendo y dice, estoy viendo. Porque Dios va a permitir que haya muchos cristianos que no viven como cristianos fuera. Eso nos convierte en una iglesia cada vez más detenida, más seca. Porque mira, nosotros podemos tener un montón de actividades, jóvenes en la vida, conciertos, cosas así, pero no estamos influenciando las esferas porque tenemos una postura pesimista ante la sociedad. O sea, no creemos que Dios pueda hacer algo. Otros pueden tener una postura más conservadora de las formas, ¿no? Todo con su ropita como a ellos les gusta, córtate el pelo, vístete así y te encierro. Pero al final no hay mucha diferencia entre el que encierra a las personas en un cubo de reglas con el que las llena solamente de actividades, porque los dos están igualitos. Están tratando de escapar a la realidad de que su misión es ir y hacer discípulos, es conquistar las esferas. Nosotros, hermanos, estamos llamados a discipular naciones, y eso hasta ahora no se logra del todo. Ha habido algunas, como Escocia en el siglo XVI, ¿qué pasó? Como Ginebra, ¿no? Cuando todavía eran en cantones pequeños en Suiza. ¿Qué es discipular naciones? Es que estamos llamados a traer cambios en la sociedad. ¿Tú qué dirías ahorita de un milagro así de que un país se convierta todo en evangélico, ¿verdad? Y que cambie su constitución? ¡Wow! Dirías, ¿no? Pues ya pasó en el siglo XVI con Escocia, ¿no? Que alguna ciudad tenga reglas cristianas, leyes civiles basadas en su código civil, su código penal basado en la Biblia, no con las cosas extremas, ¿no? Sí, pero, ¿qué dirías? ¡Wow! Ese es un avivamiento, ¿no? Ya pasó en la Ginebra del siglo XVI con Juan Calvino. Si estudiamos la historia de la iglesia, Dios nos ha dado chispazos de lo que puede hacer con nuestra ciudad si nosotros realmente somos importantes en esa sociedad.
Yo no puedo entender cómo hay pastor que te puede decir, no saques tu maestría y tu doctorado, ¿no? O un chico que le dice, pastor, tengo un montón de influencia, no soy un influencer, pero con cosas buenas, pues, ¿no? Y el pastor dice, no, ese es el demonio. He visto un pastor de Bolivia que decía, los tiktokers se van al infierno, un montón de tonterías. Mira, si Dios te pone como el mejor médico, el mejor ingeniero, o el mejor tiktoker, o el mejor futbolista, como Kaká, por ejemplo, es para que, o sea, imagínate, un montón de personas perdidas en Brasil, ¿no? ¿Tú conoces Brasil? Las favelas, drogadicción, parecen barrios de narcos, ¿no? Pero cuando va Kaká lo escuchan. A ver, ándate tú, pues. O sea, ¿ves? Una persona con influencia, si Dios la usa, puede llegar a mucho más personas que nosotros. Y eso es que él está conquistando la esfera del fútbol, ¿ves? Como David Luiz, no sé si se acuerdan de David Luiz, el Crespito, ¿no? Hasta sus amigos que se burlaron de él, luego comenzaron a pedirle oraciones en los partidos, ¿no? Ora por mí, le decían. Es 1, 2, pero con el tiempo podría haber una camada grande de futbolistas cristianos. Siempre que no les estén diciendo, el fútbol es del diablo, mucha plata te va a corromper. Tú tienes que conquistar las esferas. Un hombre o una mujer con sus convicciones firmes y sólidas va a ser importante en la sociedad. Amén. Ahora, nosotros estamos siendo muy desobedientes en cuanto a la gran comisión, porque creemos que predicar el evangelio es solo decirle a la gente, invita a la iglesia. Invitar a la iglesia no es predicar el evangelio, ¿eh? Otro tipo de necedad es decirle, repite la oración al toque para que Cristo entre en tu corazón. Mira, no está mal que repita la oración, pero le has hablado de su pecado, lo has llamado al arrepentimiento, y luego le has hablado ya del amor de Dios, porque Dios lo ama y quiere su arrepentimiento. Pero si tú no le predicas lo que dice las escrituras de su pecado, no que tú le estés acusando, eres así, no. Pero si le dices lo que dice la Biblia de cómo somos los humanos y por qué necesitamos perdón, Dios va a obrar. Porque Dios no quiere la muerte de ninguno. Pero le estás predicando. Entonces, se das cuenta que nosotros podemos tener una iglesia gigantesca, llena de luces y de lo mejor, y ser irrelevantes. O podemos tener una iglesia chiquita, llena de con una buena confesión, todos con corbata, tipo algunas denominaciones, todos sacros, las señoritas con sus moños y maquillaje, todos así, pingüinos, y también somos irrelevantes. O sea, no pesamos nada, porque afuera de nuestras puertas no ganamos a nadie. Entonces no es cosa de formas, es cosa de qué tanto estamos nosotros siendo importantes allá afuera como cristianos. Por eso quería hablarles de iglesia relevante. No es cosa de formas. Iglesia relevante no es una iglesia moderna, sino es una iglesia que influencia. ¿Cuál es lo contrario de relevante? ¿Qué es lo contrario? Irrelevante, ¿ves? Somos una iglesia que no pinta nada, ¿no? Que una más del montón, que predica lo mismo, que yo puedo predicar acá, la confesión, salgo afuera, no me conoce ni mi abuelita. Yo he conocido hermanos incluso de nuestra rama reformada. Me voy a su barrio, ¿tú crees que si toco la puerta de su vecino me va a decir, sí, ese hermano nos habla del amor de Dios? Hay dos opciones. O me va a decir, me ha mandado al infierno nada más, o me va a decir, no lo conozco, ese patán, porque no evangeliza. Por otro lado, también puedo conocer un hermano que sea de una rama más carismática, y voy al vecino y me va a decir, sí, me dice que Dios me ama, que me invita a un montón de tonos, pero no me ha hablado de eso bien. Es lo mismo. O me dice, te invito a mi iglesia, nada más. Entonces, una vez más, hago estos ejemplos para que vean que no es cuestión de formas de extremo, ¿ves? Es cuestión de cuál es nuestro testimonio, porque aquí la relevancia venimos a ser nosotros. No solo lo que armemos acá, que algún día podemos tener algo más bonito, gloria a Dios, pero ¿cómo estamos nosotros? A ver, si yo me voy al trabajo de cada uno de ustedes y les pregunto, por el hermano Juanito, compañeros, ¿qué opinas del hermano Juanito? Ese me dice. ¿No? A ver, ¿qué te parece? ¿Van a decir así? ¿O van a decir, no, ¿sabe qué, pastor? No me hables de Juanito porque Juanito es un santurrón,
que no quiere drogarse con nosotros, no quiere irse con las chicas con nosotros. Es un aburrido. ¿Bien? ¿Bacán? ¿No? Así debe ser. O por otro lado te van a decir, mira, Juanito es un chico tranquilo y lo respetamos porque nos habla siempre de Jesús, ¿no? Siempre nos alienta. Ya significa que Juanito está avanzando y ese corazón burlón de sus compañeros ya está cambiando, al menos ya lo ven mejor, ¿no? Hay procesos en los que tú vas a conquistar una esfera. No vas a llegar de frente y eres la luz en medio de las tinieblas. No va a pasar eso. Hay excepciones, como vi que le pasó a algunos, como Robert Murray Machen, que tan jovencito fue llamado al pastorado y Dios lo usó, o Charles Spurgeon, pero la mayoría no vamos a brillar al toque, ¿eh? Vas a tener que sufrir como Cristo. Entonces, una iglesia relevante es una iglesia que tiene una membresía que importa a los demás, que realmente influencia. Otra cosa más es que vemos acá que las personas que van a venir a Sion, al monte de Jacob, o sea, a la iglesia de Cristo, sean las urbanas, sean los bautistas, los presbiterianos, las alianzas, los pentecostales, la iglesia que sea, la iglesia trinitaria de Cristo, las personas que vengan van a aprender lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Dice que los caminos del Señor serán enseñados. Entonces, es una iglesia cuyas metodologías sus metodologías se someten a su doctrina, a su teología. Amén. Acá voy a volverle a hablar de extremos. ¿Por qué quiero enseñarles esto? Porque ustedes en internet van a encontrar extremistas por todos lados y hasta desaniman los extremistas. Uno quiere hacer algo y un hermano me sale, ay, pero el pastor Will tal me ha dicho tal cosa. No importa lo que diga, un enojón, un grinch. Tienes que analizar y ver las posturas. Por ejemplo, un extremo. Hay un extremo que allá estamos perdidos, entonces en lugar de construir un puente, una metodología, para llegar hacia allá, y una vez que estoy acá, predicar el único mensaje que salva, ¿no? Porque nada más salva que el evangelio, la locura de la predicación. Agarran y dicen, no, es mundano, y lo queman el puente. Luego hay otro extremo, que en lugar de cruzar el puente, ven la cultura que está allá y el puente lo rellenan de eso, lo relleno de aborto, LGTB, ¿no? Progresismo, y creo un cristianismo falso, un cristianismo progre, donde los hombres, por ejemplo, pierden su masculinidad, ¿no? Las nuevas masculinidades, donde la mujer es empoderada, así que comienzo a crear un cristianismo progre. Y al final no he cruzado el puente, he mezclado el puente con el evangelio y he creado un evangelio diluido y que no es el evangelio. Esos dos extremos deben ser desechados porque son antimisioneros. Lo que se debe hacer es esto: cruzar el puente y predicar el evangelio. El puente puede ser un concierto, una reunión de damas, ¿no? Una reunión de varones, una salida de un retiro, algunos le dicen camps, ¿no? No está mal tener metodologías, pero nuestras metodologías se sujetan a nuestra teología, a nuestra doctrina, a la doctrina cristiana. Mira, porque yo te lo digo por experiencia, cualquier método que hagamos, si no lo sujetamos a nuestra teología, se nos sale de las manos, ¿no? Yo antes era bien extremo, bueno, acá algunos me conocen de hace años. Yo decía, no hay que hacer nada de métodos, nada. Pero después me di cuenta que hasta cuando yo hablo con una persona en la calle, uso un método. Hasta cuando agarro mi micro, así, o sea, para todo hay métodos. Yo no puedo escapar de la realidad haciéndome el religioso. Pero eso sí, si voy a tener métodos para conectar con las personas, que sean métodos llenos de doctrina y llenos de amor. Si no hay amor, no tenemos el corazón misionero de Jesús, ¿no? Entonces, la iglesia relevante, la iglesia que realmente influencia, es una iglesia que realmente es todo lo contrario a una iglesia irrelevante. Es como que nosotros estuviéramos en la ciudad y no importa. Te voy a leer algo que dijo un misionero. Este misionero se llama William Carey, de repente algunos han escuchado de él, o Guillermo Carey, le dicen por ahí. William Carey
es uno de los más grandes misioneros de la historia. Incluso a él se le llama el padre de las misiones modernas. Él se fue contra todo pronóstico, era reformado, ¿ah? ¿Y qué pasó? Y así como los muchos reformados o hermanos conservadores de otras denominaciones de ahora decían, no, que te vas a ir a la India, que ya si Dios tiene sus elegidos, ya se salvarán. Una locura. Eran hiper, ¿no? Eran extremos. Había un pastor, un teólogo muy bueno que se llama Andrew Fuller, que refutó todo eso y dijo que el evangelio debe ser predicado a todas las naciones, que debe ser predicado a todas las personas sin distinción. Entonces William Carey no solamente se fue a la India para sufrir mucho, hasta se murió su esposa y su hijo, sino que se fue también y escribió un libro. Y él dice, lo dice William Carey, uno de los más grandes misioneros reformados, agota todos los medios para conectar con los perdidos, para que una vez conectados les prediques el evangelio. En el siglo XIX, esto lo dijo William Carey. ¿Quién hizo caso de esto? ¿Quién hizo caso de esto? El más grande predicador de toda la historia, después de los apóstoles, según historiadores, Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon, siendo bautista, tuvo una de las primeras mega iglesias. Tenía 2 cultos con 5.000 personas. 10.000 personas, imagínate. En el siglo XIX, sí, sin redes. ¿Por qué? Porque su relevancia no era, en el siglo XIX no eran luces, ¿no? ¿Qué va a ser? Redes, ¿no? Era que ellos estaban en la sociedad influenciando. Tenían a gente que trabajaba en la corte de la reina, en su iglesia, autoridades que se habían convertido, influenciaban con el evangelio. Incluso hasta lo atacaban a Spurgeon y le decían que era un liberal, porque Spurgeon no era legalista. En la iglesia de Spurgeon, es que lo que pasa es que siempre en todos los tiempos hay un sector conservador de formas, ¿no? Como ahora, que les molesta cuando alguien cambia algo. Spurgeon no tenía luces así, pero ¿cuál era lo que le agradaba a la gente de la iglesia de Spurgeon? Es que la gente se amaba. Cuando llegaban los recibían con alegría y te invitaban a su casa a comer. Y también que podía ir un caballero inglés y tener las facilidades de la cultura de los ingleses, sin que nadie le esté diciendo, no hagas esto, no hagas esto. Es como que, bueno, ahorita te pones un jean y te estén diciendo, no te pongas, ¿no? No, en cambio los otros hermanos comenzaron en ese tiempo recién a entrar en esa onda. Los evangélicos no siempre fueron así, ¿eh? Pero lamentablemente en ese tiempo empezó un movimiento que se llama el movimiento de, entre comillas, de santidad. Pero el movimiento de santidad era un movimiento que realmente promovía sugerencias que a veces parecían buenas, porque a veces habían cosas tan desagradables, pero te decían, no juegues a los naipes. Si juegas a los naipes, no eres cristiano. Si vas al teatro, no eres cristiano. Si brindas en Navidad con champán, no eres cristiano. Cosas así. La iglesia de Spurgeon no les hizo caso y se le fueron contra él. Pero es por eso que fue la iglesia más grande que hubo. Spurgeon también predicaba en un lenguaje facilito. A diferencia de las homilias presbiterianas, nosotros somos presbiterianos, pero en ese tiempo eran bien tipo católico. Las homilias de los anglicanos, la iglesia de Inglaterra, por ejemplo, hubiera sido lectura del Santo Evangelio según San Pablo, así como la locura. Así eran ellos, pues. Incluso lo leían nada más su discurso, ¿no? Entonces, así era. Y la gente ya estaba acostumbrada, ¿no? Iban, más bien decían, qué bueno, vaya. Pero Spurgeon no, Spurgeon era... A ver, ¿cómo le podríamos poner ahorita a Spurgeon, aunque se van a enojar de la transmisión algunos? Pero tienen que leer más para que lo vean. Es como si fuera un Dante Gebel con barba. Porque si tú lees sus escritos de Spurgeon, hasta chistes cuentan. Hasta chistes que molestaban. Hasta chistes que atacaban. Atacaba a los de la iglesia de Inglaterra. Y era como una especie de... ¿qué te podría decir? De sarcástico. Bueno, era su forma del hombre, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos ser una iglesia relevante, es necesario, hermanos, primero, como vimos en el sermón anterior, bueno, que lo pusimos online, tener una
Doctrina profunda. Porque si nosotros queremos ser relevantes sin una doctrina profunda, el puente se nos va a mezclar. Es muy fácil, ¿no? Pero también si nosotros queremos tener una doctrina profunda y esa doctrina profunda la guardamos en una caja y nos quedamos metidos acá, nos vamos a apagar y nos vamos a morir. Es así, ¿eh? Mira, estaba viendo un documental de iglesias en Europa. Hasta los años 70 había unas catedrales capillas bautistas, catedrales anglicanas que se usaban. No sé si han visto ustedes, también en Estados Unidos pasaba lo mismo, el tráiler de la película Jesus Revolution, ¿han visto? Que se trata de... Es una película que va a salir basada en un avivamiento del siglo XX, en los años 60 y 70, acerca de la revolución de los hippies, ¿no? Cómo se convirtieron en los hippies. Y ya están atacando, y visto por ahí, y cuando yo veo, ni han leído ni un libro de Chuck Smith, no han leído nada. Ya está reformado. O sea, fue una salta de ignorante, dijo el médico, aunque lo vea la cámara. Pero es la verdad, porque el que dice cosas sin documentarse, porque solo ha leído un blog por ahí, es ignorante. Y no es malo ser ignorante, todos ignoramos, ¿no? El día que lean algo, ya no ignorarán, ¿no? Entonces, el movimiento hippie era un movimiento inmoral, ¿no? Inmoral, donde se desató el amor libre, donde comenzó el LGTB con todo ya en la sociedad. Nadie iba a pensar que Dios iba a intervenir usando hombres falibles, porque no usó a los grandes eruditos norteamericanos, no, porque ellos no se hubieran atrevido a ir a predicarles a los hippies. Usó un pastor conservador nomás, que se llamaba Chuck Smith, que es el fundador de Calvary. Y de ahí el Señor desató en todo el país un avivamiento entre la gente hippie. Para cuando casi más o menos eran los 70, había un montón de hippies evangelizando por todos lados, la gente estaba de locos ya. Yo justo subí en mi canal también un video, pero es un documental, no es una película. O sea, de la vida real, pues lo que pasó en la vida real. Y eso a mí me animó porque me di cuenta cómo es que este pastor decidió cortar con todo lo que era irrelevante. Su iglesia se estaba llenando de ancianos, porque los hombres ya se van al cielo, ¿no? Se van muriendo, las generaciones van pasando, hombres que Dios usó en su momento, con formas de su tiempo, van yéndose con el Señor. Entonces el pastor Chuck tenía un montón de hermanos ya que peinaban canas. Cuando él conoce a un predicador llamado Frisbee, trata de entender que tenía que llegar a la nueva generación, a los jóvenes. Lamentablemente para los conservadores, esos jóvenes casi todos eran hippies. ¿Y sabes qué dijeron? No podían entrar porque ellos no se bañan. Va a oler feo. No se bañan, decían. Y era verdad, a veces algunos lo tenían como una filosofía, ¿no? Y así que no sé cuánto más. Otros decían, van a ensuciar la alfombra, Pastor Chuck. Van a ensuciar la alfombra. Hasta que el Pastor Chuck mucho dudaba, hasta que un día se hartó y los invitó. Y varios hermanos se fueron ofendidos. Yo no quiero estar en esta iglesia porque son puros liberales, dijeron. Ni siquiera saben qué es liberal. ¿Saben qué es liberal? Negar la Trinidad. Ese es liberal. No poner luces. No que entre un hippie. Aprobar el aborto, pro-gay, todo eso es liberal. Negar la inerrancia de las escrituras, negar la resurrección, esa es teología liberal. Cambiar formas no es liberal. El pastor Chuck se la jugó y entraron los hippies y algunos diáconos que no se fueron, pero aún les quedaba un poco de legalismo, le dijeron, pero pastor, se va a ensuciar la alfombra. ¿Y sabes qué hizo? Lo mandó a sacar la alfombra. Si la alfombra va a impedir que la gente vaya al cielo, entonces sacamos la alfombra. Yo quiero que entiendas eso en tu corazón. ¿Cuántos tenemos algo ahí? ¿Cuántos tenemos una alfombra sacralizada, llena de doctrina nada más, que tenemos que arrancar de nuestro corazón para poder llegar a los perdidos? Sácala de ahí. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Chicos, de verdad es que, hermanos, nosotros queremos ser muy bíblicos, pero el Señor nos dijo ir y hacerse cabezones. No digo que no estudien, nosotros siempre promovemos el estudio de la teología,
Pero ¿de qué te sirve? Estás sentado en tu casa con 50,000 excusas. Mi trabajo, que mis hijos, mi mamá, mi abuelita. Y no evangelizas a nadie. A ver, ¿tú crees que el Señor le ha dicho, ves algún mandamiento en las Escrituras donde el Señor nos diga, tú eres mantequilla, tú sí no puedes evangelizar? Hay personas que evangelizan incluso teniendo habilidades especiales o siendo minusválidos. Y nosotros, acá estamos bien. ¿Qué fue? ¿No nos da vergüenza? Piensa en tú mismo, no me da vergüenza. No estoy siendo relevante para mi generación. No estoy siendo relevante para mi casa. Y después cuando le pase algo a alguien que amamos, te vas a engañar y vas a decir, está en el cielo. ¿Tú le predicaste a Jesús? ¿Lo llamaste al arrepentimiento para vida? ¿Le hablaste del amor de Cristo? ¿Le hablaste de la resurrección de Cristo? ¿De la gloria de Cristo en su vida? No, pero le dije, vamos a la iglesia un día. Eso no es evangelizar, ¿no? Hermanos, yo les hablo a su corazón. En una iglesia relevante, entonces, no es solamente los cambios físicos que hagamos. ¿Y sabes cuándo vas a ser relevante? ¿Cuándo vas a poder conectar con amor y empatía con tu prójimo? Y eso es lo que yo también estoy aprendiendo ahorita. Cuando conectes con Dios. ¿Cómo está tu vida de oración? Sé sincero. Y dile a Dios en este momento en tu corazón, ¿cómo estás? ¿Cuántas horas estás en otras cosas? ¿Y cuántas horas estás de rodillas? Porque de repente tú puedes decir, yo sí oro, pero realmente rezas. Padre, te pido tal. Porque a veces los católicos dicen, bueno, nosotros decimos que los católicos repiten mucho, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que no está mal el Padre nuestro, pero repiten mucho. Pero tú cuántas veces eres igualito y dices, Padre, te pedimos, Señor, hasta te sale un acento mexicano, me quedo raro, no sé por qué. A ver, no, en serio, es que a todos nos ha pasado, ¿no? Volviendo que somos evangélicos hace tiempo, nos ha pasado. Oras y sales de la puerta y otra vez estás más frío que un témpano, espiritualmente helado. Yo que estudio teología hace 15 años, te digo, ningún libro de teología sistemática nunca me ha encendido el corazón. Leyendo mi Biblia solito, sí. Orando, sí. Humillándome. Y sermones que para algunos les parecerían legalistas. Es como que me despiertan a mi necedad. Sermones de hermanos como Wilkerson, ¿no? Como Ravenhill, o algunos hasta de Paul Watson. Porque él no se quiere casar conmigo, ¿no? Me dice lo que mi carne no quiere escuchar. O cuando visito al pastor Sergio, que me da mis consejerías, nunca me dice, ay, qué lindo de ministerio, que todo es genial. No, me agarran palos. Pero yo digo, bueno, yo no sé, algunos de acá ya les he contado, yo soy de una generación que viene de los 80s, yo decía de los 80s, donde yo valoré mucho que mi papá me castigara, porque era mayor, era un chuquí, y ahora le digo gracias porque no soy delincuente, ¿no? Y yo eso lo veo al pastor, es como si fuera mi papá, me agarra palos, pero después me ama y me abraza. Yo siento que todo lo he hecho porque él no quiere que yo tropiece, ¿no? No es un abuso espiritual, es amor. Entonces yo no soy tanto así, pero a todos, con todos los que están acá presentes he hablado alguna vez, con los que son mis ovejas y los visitantes, y siempre he dicho las cosas. A veces no me han entendido, yo nunca la hago de malo, pero a mí me agarran más palos que ustedes, ¿eh? Me agarran. Y yo digo, gracias Señor, porque todo eso me hace despertar, porque yo no me quiero engañar a mí mismo, ¿no? Uno comienza a crearse un universo en ese sitio, ¿no? Una realidad eterna, como Gohan. No es sencillo. Entonces, el día de hoy no les he querido hablar de formas, ¿ves? El día de hoy estoy hablando de contextualización desde un punto de vista de nosotros. La relevancia desde un punto de vista de nosotros.
Contextualizarte con el mundo, ser influencia, no es darle a la gente lo que quiere oír, ¿no? Pero sí mostrarles el Jesús que quieren ver. Y es el Jesús de la Biblia. Y se acercaba con misericordia a la gente. ¿Cómo te acercas tú a las personas? Cuando predicas, le predicas a alguien, o te crees Juan el Bautista contra Herodes Antipas. Arrepiéntete, gusano, ¿no? Háblale, conoce a las personas. Así como cuando vas a tener una relación, entablar una relación, conoce a las personas. Cuando haya más confianza, ellos van a ver el testimonio de Cristo en tu vida. Y ahí tú les vas a comenzar a hablar de ese Cristo que te salvó, de ese Cristo que vive en ti, de ese Cristo que es la roca sobre la cual tú construyes tu vida. Y que aunque haya problemas y todo, tú te dicen, oye, te he visto que he tenido problemas. Sí, pero yo sigo adelante porque mi vida está construida sobre la roca inamovible de Cristo. Oye, me parece que hace un tiempo pasó algo feo en tu vida. Sí, pero yo estoy feliz porque Cristo es la fuente de mi felicidad. Y así tú vas a ir ganando a las personas. Si tienes un amigo, por ejemplo, que tiene una creencia diferente, rara, o está atrapado en una secta, como aprendí hace poco también adaptando un libro, no mates. Bueno, porque yo antes he sido, bueno, me conocen, si alguien estaba errado con una doctrina, de frente le decía, está mal, porque la Biblia dice, ta. Y puede que los versículos me den la razón, ¿ah? O sea, yo puedo hasta justificarme, yo he dicho la verdad, acá está, a ver, contradíceme. Pero eso es altanería. Nunca mates la mosca que está parada en la cabeza de tu compañero de un bibliazo. Por ejemplo, acá está Juanito y... porque de repente lo corrijo, pero le hago daño, ¿no? Y yo podría seguir con esa amistad y podría seguir enseñándole, pero ya no puedo. Porque en lugar de decirle bonito, ya le metí un martillazo en el cerebro. Tengo que ser empático. ¿Sabes qué es ser empático? Es una palabra actual, ¿no? Pero también es ponerte en tus zapatos. Y en la Biblia también se le llama misericordia. O sea, pasa la miseria de otros por tu propio corazón y di, ¿cómo yo me sentiría si me pasara lo que le pasa a mi prójimo? Entonces no es cosa de ir a decirle, deja de llorar, oye, no seas llorón, no, deja de hacer eso, ¿no? O deja de sentirte así. La gente no se va a dejar de sentir así porque tú se lo digas. Pero tú tienes que acompañarlo con la palabra y en oración en el Espíritu Santo en su proceso hacia la cruz, ¿ves? Hacia donde va a encontrar seguridad, hacia donde va a encontrar felicidad. Y eso es lo que tú vas a hacer y te va a hacer relevante. Empezando, por ejemplo, cuando visita a la gente a la iglesia. Conversa con las personas. Hazte amigo de los nuevos. No somos una iglesia gigante. Hazte amigo de las personas. Hazte amigo de los nuevos. Conecta con las personas que visitan tu grupo de conexión. Porque, ¿cómo vas a ser luz y sal para esas personas como miembro tú antiguo? A los antiguos les hablo. Si siempre andas así escondido. Por eso, hoy día no les iba a dar una clase de relevancia bíblica, cómo debe ser una iglesia, para que pueda venir más gente, no. Lo que hoy quería era que ustedes se conviertan en una iglesia relevante, en una iglesia que realmente el mundo puede decir, sí, cuando, como dice un pastor de Lima, ¿no? Un pastor de Lima dice que su iglesia es grande, ¿no? Entonces cuando él le comentan que sus ovejas conversan con personas, hasta incluso no cristianas, le dicen, huelen a tu iglesia, porque ya tienen un ADN. Son personas que se preocupan por las personas de su ciudad. No andemos con cosas irrelevantes en esta vida, ¿no? Por ejemplo, si yo conozco a un hermano que me dice, hermano, estoy buscando iglesia, algo le pasa. Entonces yo le pregunto siempre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No le digo, ¿has estudiado la predestinación? ¿Has leído este libro de Martin Lloyd-Jones? Ya lo leerá algún día, gloria a Dios, todos, algunos lo hemos leído. Pero a ti que te hubiera gustado si no hubieras estudiado teología y hubieras estado triste o buscando iglesia y le hubieras preguntado a un amigo tuyo, ¿cómo va todo? Y como esperando que te inviten, ¿no? Y tú y te zampan de frente. Oye, tengo un video de tal predicador, de Watcher, de MacArthur. No, pues. Yo creo, mira,
las personas lo que quieren es que tú seas su amigo, su hermano. ¿Te acuerdas de Hechos capítulo 2? ¿Cómo era la iglesia? Unánimes, amorosos, compartían todo. Comparte tu corazón. Comparte tu corazón, hermano. Y si tienes un amigo de otra iglesia, háblale también. No digas, no tengo tiempo porque estoy en cosas de acá. Comparte tu corazón. Todos somos la iglesia universal. Sé relevante, ¿ves? Sé importante. Para que luego digan, esta persona, no es que huele a Gracia Urbana, ¿ya? Sino que huele a Cristo, pues. Huele a Jesús. Hay un dicho que decían los evangélicos antes, ¿no? ¿Qué haría Jesús en este momento? No sé si lo han dicho ustedes alguna vez. Pues es el momento de aplicarlo y de vivirlo de verdad. ¿Qué haría Jesús, pues? Amados, yo les pido que muchos podemos tener, por eso, teorías de contextualización y de relevancia, y las podemos aplicar. Ya voy a hablar con los diáconos también, porque hay temas de contextualización de formas, que ahí sí lo decido yo nomás, que yo lo voy a aplicar. Pero esto, ¿sabes por ejemplo que pintemos esto de negro para que se enfoque un poco más y pongamos luces? No gana ni un alma. Solo es una cosa de enfoque para que vean el predicador, ¿no? O que comenzamos a tocar canciones más bonitas. Si las personas no cantan en adoración, en espíritu y en verdad, no son salvos, ¿ves? ¿Y eso quién lo hace? El discipulado. ¿Y eso quién lo hace? Ustedes. Yo. Eso es relevante. Amén. Amén. Algún día, mira, te digo, las iglesias relevantes pueden ser iglesias tan grandes, con una infraestructura bonita, como Hillsong, pero también una iglesia perseguida en Corea del Norte, en una cueva. Porque acá, en Hechos capítulo 2, verso 47, dice de que la gente veía hermosa la iglesia, ¿no? Y se añadían cada vez más los que habían de ser salvos. Pero la hermosura de la iglesia no está solo en que construyamos un gran palacio, que no es malo, ¿ah? Es malo, un día tendremos un palacio, ¿no? Pero, ¿de qué sirve todo eso? La gente tiene que ver la hermosura de Jesús en cada uno de nosotros, ¿no? Por eso la gente dice, wow, o sea, la gente amaba a la iglesia del primer siglo, y salen los pesimistas, no, pero eran perseguidos y no sé cuánto. Ay, cabezón, la gente que Dios está trayendo eficazmente con sus cuerdas de amor va a ver hermosa cualquier iglesia. Puede ser una iglesia de adobe, de repente por el Alto Trujillo o en la Sierra de la Libertad, ¿no? Una iglesia que se la metió el agua del Huayco, pero ve la hermosura en ti. ¿Cómo tratas a la gente cuando entra por esa puerta? ¿No? ¿Cómo la tratas cuando la estás discipulando en tu grupo? ¿Cómo te está viendo en tu testimonio de tu vida? O sea, tiene que ver la hermosura de Cristo en cada uno de nosotros. Ahí está la diferencia. Puede haber luces, puede ser una cueva en Corea del Norte, puede ser una casita, ¿no? ¿Has visto cuántas iglesitas, hermanitos, empiezan? Una casita chiquita, ponen Dios es amor, ya. El pastor es un viejito, pero tú entras y dices, qué lindo. Y te des cuenta de la atmósfera, ¿no? Está llena del Espíritu Santo, está llena de la palabra de Dios. A pesar que el pastor no tiene una preparación, es un hombre de Dios, pues. Ya, eso tiene que ver en nosotros. Seamos una iglesia A, de tipo B, de tipo C, de tipo D, no importa. Amén. Amén, hermanos. Ponte de pie, vamos a meditar un poco lo que hemos hablado. Cierra tus ojos antes de proceder al sacramento de la Santa Cena.